Señor les bendiga a todos ustedes en esta bella y hermosa tarde aquí en esta parte del mundo conocida como Los Ángeles, California. Es para mí un privilegio poderme dirigir a todos ustedes en este su programa, El Despertar de las Misiones. Un cariñoso y hermoso saludo a todos los hermanos que nos miran con todo el corazón. Queremos mandarle un saludo aquí de la iglesia Ebenezer. Démosle un aplauso. Aleluya. Este es algo muy lindo, poder llegar hasta la comodidad de sus hogares, permitida por el Señor, y gracias a usted que nos permite y nos abre las puertas de sus hogares todas estas semanas para poder traer estos estudios bíblicos de mucha utilidad, no solamente para los que nos miran y nos escuchan, sino para aquellos que se han agregado por primera vez a este lugar, a este programa, El Despertar de las Misiones. Mi nombre es Salvador Cruz y es para mí un privilegio desde aquí, de esta parte de Los Ángeles, California, Estados Unidos, para todo el área de habla hispana. Tenemos ahora un tema muy lindo basado en Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 9, donde el apóstol San Pablo nos hace mención de cosas muy interesantes. Y a su nombre, hermano, tenemos un tema que le hemos titulado La iglesia que todo lo tenía. ¿Cómo se llama? La iglesia que todo lo tenía. Basado en esta parte linda de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 9. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué regalar para alguien que lo tiene todo? ¿Alguna vez se ha preguntado o se ha visto involucrado en esa parte de que lo han invitado a una fiesta o a algún festejo y la persona festejada todo lo tiene? ¿Ya le ha pasado? Bueno, pero resulta casi imposible encontrar el presente adecuado. Así eran los corintios. Los corintios eran esa clase de congregación que todo lo tenía. Debe haber sido bastante difícil, hermano, colaborar con los líderes de la iglesia de Corintios, porque estaban acostumbrados a tener lo mejor de todo. Bendito el Señor. Pero había pasado dentro de esa iglesia de Corintios los mejores maestros. Tenían los mejores hombres que Dios había dado, tal vez, por decirlo así, los mejores predicadores, los grandes hombres que Dios utilizó en aquella época neotestamentaria para poder enseñar, para poder llevar el mensaje de salvación. La iglesia de Corintios lo tenía, hermano. Toda esa parte de la historia de la iglesia también, hermano, nombra muchas veces a la iglesia de Corintios. Entre quienes estaba como los mejores en la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo estaba en Corintio porque él escribió el libro a los Corintios, ¿verdad, hermano? Pero también fuera del apóstol San Pablo, la iglesia de Corintios tenía a Pedro y tenía a Apolos. Bendito el Señor. Estos hombres servían a Dios, hermano, de una manera muy linda, de una manera tan tremenda, hermano, pero las cosas no marchaban bien para muchos cristianos de Corintio. Aunque lo tenían todo, le faltaba lo más importante para ellos. ¿Cuál piensa usted que era lo más importante? Porque los corintios, hermano, aunque era una iglesia, tenía los 9 dones del Espíritu. Estaban equipadas, bendito el Señor Jesús, con los mejores maestros, decía yo. Pero ¿qué piensa usted, amado oyente, amado hermano, que le faltaba a los corintios? ¿Qué piensa usted? Que le faltaba a esa iglesia que lo tenía todo, como muchas familias, como muchos padres, como muchos esposos y esposas, como muchos hijos, que los padres le compran de todo a la niña, al niño, le compran todo, tienen hasta carro especial para la niña, para que juegue el niño, tienen juegos, tienen los mejores juguetes, los juguetes más caros, la más bonita ropa.
Amén. Tiene un cuarto especial donde están todos sus juguetes y allí llega la niña o el niño a jugar. Qué lindo es el Señor Jesucristo. Cuando estuve en una parte de la selva, hermano, allá pude observar que los juguetes de los niños, hermano, escúcheme, los juguetes de los niños no eran como los juguetes que están aquí en los Estados Unidos, bastante bonitos, bastante caros, hermano. Yo tuve que presenciar un niño como de unos 4 o 5 años, hermano, que tenía un changuito, un monito, un perezoso, un monito perezoso chiquitito así. Lo cargaba en su mano, se le había pegado aquí el animalito que se llama perezoso, y con él jugaba, lo revolcaba en el piso, allí en el suelo, y lo revolcaba y con él jugaba. En otro lugar, otros 3 niños tenían, cada uno de ellos, una tortuga, y con esas tortugas jugaban. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay muchos hogares que todo lo han tenido. Hay muchos hermanos que Dios los ha bendecido, hermano. Hay muchas personas que Dios les ha bendecido económicamente. Amén, amados hermanos. Pero a muchos les sobra y a muchos les hace falta. Amén. Voy a dar un poquito de historia acerca de Corinto, de la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad comercial de gran importancia, ubicado en el centro, fíjese bien, en el centro de una de las principales vías mediterráneas de tráfico comercial en aquella época. Tenían una población de aproximadamente, mi hermano, 7.500 personas allí. Su gente era rica y culta. Aleluya. Y Corinto se había hecho con la gente famosa por varias razones. Su extrema intelectualidad de esta gente era tremendo. Eran muy creativos. Habían artistas allí, hermano, y de una manera tan exagerada, hermano, por tener todas esas cosas, había una moral muy pervertida de una manera muy exagerada. Por ende, Pablo escribe a los corintios, no a otra iglesia, que se tienen que poner el velo en la cabeza a las mujeres, porque había una religión de Diana allí, hermano, en las cuales todas las mujeres tenían que servir como sacerdotisas en la prostitución. Había mucha perversidad moral. Amén, amados hermanos. El nombre Corinto se emplea como un seudónimo del pecado y maldad. Corinto, mire, es un nombre, un seudónimo que se ocupa el apóstol San Pablo por la perversidad que giraba alrededor del culto, del fanatismo de la gente que adoraba a esa diosa del amor llamada Afrodita, cuyo templo contaba con 1000 siervas. Escuche, hermano, esas siervas también le servían al dios Venus, dedicado estas dos, Afrodita y Venus, estaban dedicadas a la religión de la prostitución. Por eso usted se va a dar cuenta, una iglesia, le dije yo, que lo tenía todo. Cuando Pablo llegó, hermano, a esa gran ciudad por primera vez, permaneció en ella, dice la Biblia, por 1 año y medio. De ahí siguió Pablo hasta Éfeso, dejando a Apolos al cuidado de los creyentes de Corintio. Luego el apóstol San Pablo hizo otro viaje, su último viaje de Éfeso, para visitar a Apolos en aquel lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermano, después de esa visita, dice la Biblia, de Pablo que hizo allá, envió una carta, y ahí encontramos esa parte, y vamos a irnos al capítulo 5 de Corintios, primera de Corintios 5. Allí Pablo manda una carta condenatoria, vamos a ponerla así,
a quienes cometían fornicación, y anunciaba, hermano, planes bastante tremendos. Vamos a leerlo, ese capítulo 5, versículo 9, de cómo Pablo escribe esa parte, ese versículo, a los corintios por lo que estaba pasando, por lo que giraba alrededor de la iglesia y muchos miembros, hermanos, que fueron sacados de ahí. Note lo que dice: os he escrito por carta que no os juntéis con quienes, con los fornicarios. Note lo que dice Pablo. Hizo este arreglo Pablo tan necesario para recoger, hermano amado, muchas cosas tremendas. Si usted sigue leyendo, va a notar muchas cosas que Pablo, hermano, habla también o escribe a la casa de Cloé acerca de que había muchas divisiones. Habían allí en Corintio, hermano, no solamente depravación, no solamente fornicación, mire qué tremendo, sino que habían falsas doctrinas, que habían surgido entre los mismos hermanos, entre las mismas personas que estaban, hermano, hablando otras cosas que no eran las cosas del Señor. Pero Pablo, hermano, decidió mandar a Corinto a Timoteo para que ayudase a enfrentar esos problemas tremendos, y pudo, hermano, ayudar, no solamente porque no eran viajes tan sencillos como ahora, que nos subimos en un camión, como dicen en México, o en un autobús, como dicen en Sudamérica, o en una camioneta, como dicen en Centroamérica. Hermano, no había esa clase de transporte. Lo que había, hermano, eran barcos, y los barcos se tardaban, hermanos, meses para llegar a aquellos lugares. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, por eso le estoy diciendo que Pablo decide mandar a Timoteo para que ayude, hermano, a poder llevar a una resolución a esos problemas que habían surgido en esa iglesia. Mientras Timoteo, hermano, estaba en camino para Corinto, el apóstol San Pablo dice la carta a los Corintios que recibió otra carta, hermano, donde le contaba otros planes que había el hermano tenido dentro de su vida. A raíz de esto, mandó, hermano, de una manera masiva lo que nosotros conocemos como parte del Nuevo Testamento, la carta a los Corintios. ¿Cuántos alaban al Señor? Esta carta tiene un propósito y un tema. El desarrollo lógico de esta carta, o su contenido, es un contenido muy organizado en los diferentes informes que Pablo recibía de los hermanos. El apóstol dice que deseaba resolver los problemas o las dificultades en cuanto a las divisiones que se habían levantado en esa iglesia de los Corintios. Como muchas iglesias, hermano, muchas iglesias tienen una problemática porque hay gente, hermano, que divide las obras. Hay gente que no está bien, hermano, y piensa que es fácil llevarse la mitad de la congregación. Si alguno de los que me están mirando, me está escuchando, ha pasado esos problemas, hermano, solamente nos debemos de refugiar en el Señor. Solamente en ese refugio del Espíritu Santo podemos nosotros, como pastores, como hombres que hemos sido llamados al ministerio, poder tomar esa fuerza. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso, hermano, debemos de orar por nuestros hermanos en el exterior. Debemos de orar por los hermanos que están pasando, aunque usted no los conozca, hermano. Aunque usted no los conozca, debemos de orar por ellos, por aquellos pastores que están en la selva, por aquellos pastores que están en la sierra, por aquellos pastores que están en las grandes urbes, en las grandes ciudades. Amén. Por aquellos pastores, hombres de Dios, que han sido llamados con un propósito de llevar a cabo el santo evangelio. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, todas estas partes de esta carta a los Corintios, podemos observar asuntos bastante serios que enfrentaban, hermano, la mayor parte de la congregación a los Corintios. No era una iglesia pequeña, era una iglesia grande, hermano.
era una iglesia con muchos miembros, pero Corinto, la iglesia a la que le faltaba amor. Todo lo tenía, pero le faltaba amor. Y estamos viviendo esos tiempos. Vamos a pasar al capítulo 1 donde comenzamos. Eso está pasando en muchas partes, en muchos humanos, en mucha gente. La gente se quita la vida por falta de amor. Los matrimonios se separan por falta de amor. Mamá y papá le quitan la vida a sus hijos por falta de amor. Se entra a las drogas por falta de amor. Se entra al alcoholismo por falta de amor. Se roba, se prostituye la mujer, el hombre ahora, hermano, por falta de amor. Entonces, el amor es tan importante en la vida del ser humano. El amor en el hogar, el amor en el matrimonio es muy importante. El amor dentro de la iglesia es muy importante. Aquí vamos a ver en estos primeros 3 versículos del capítulo 1 de la carta a los Corintios, hermano, que empieza, hermano, con un saludo, hermano, que consistía este saludo en 3 divisiones. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Amén, hermano. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos en todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Note lo que dice el versículo 3: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y a su nombre, hermano. Es para mí un gozo poder, hermano, enseñarle a usted esta parte linda de la palabra del Señor, y espero que le edifique, espero que usted aprenda de esas cosas hermosas. Y decía yo que al empezar este encabezado, esta salutación que Pablo hace a los corintios en esta carta, lo hace poniendo 3 divisiones. En primer lugar, hermano, identificamos el autor de la carta, ¿correcto? Que es Pablo. Después miramos el destinatario, y por último se termina la carta con una sección introductoria con un saludo personal. Amén. Si captó usted esa parte. Si analizamos cada una de estas partes de esta carta, encontramos, amados hermanos, que en ella se dan, hermano, al estudiar, se presta para estudiar con la idea de resumir el contenido de toda la carta de Primera de Corintios. Podemos darle palmas al Señor. Esto nos debe de ocupar a todos nosotros, y no solamente leer de paso así Primera de Corintios, sino sus 3 contenidos lindos de los primeros 3 versículos. Pablo habla como un representante de Dios. ¿Cómo habla Pablo? Como un representante. Pablo dice, llamado a ser ¿qué? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y del hermano Sóstenes. Mire qué lindo. Si usted se para y observa esta parte del escritor, hermano, el escritor nos está diciendo a todos nosotros que él es el apóstol de Jesucristo. Amén. Que ha sido llamado un apóstol de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. La palabra que emplea Pablo aquí quiere decir de una manera literal una persona que ha sido llamada y enviada a predicar el Evangelio. Amén, amados hermanos. En el caso de Pablo y en el caso de la iglesia primitiva, esta expresión, hermano, de apóstol de Jesucristo llega a ser un título técnico. Oiga, llega a ser un título técnico que se usaba para describir a quienes daba esa perspectiva, hermano, de poder servirle a Dios como una persona que toda aquella parte había sido llamado por el Señor Jesucristo.
Si consideramos nosotros, hermano amado, la fundación de la iglesia de Corinto, miramos a Pablo como el fundador, un apóstol, como un fundador de la iglesia. Amén, amados hermanos. Amén. Para que Pablo fuera reconocido como tal, tenía que haber, hermano amado, andado con Jesús para ser un apóstol de Jesús. Durante su ministerio terrenal y durante su vida, haber andado con Jesús, ¿correcto, hermano? Y no solamente eso, sino para ser un apóstol de Jesucristo, había de ser un testigo ocular de la resurrección del Maestro. Esto se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 21 al 22. Y en el capítulo también 9 del libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 7. Aunque Pablo no había presenciado el evento de la resurrección, hermano amado, ni anduvo con el Señor, había sido establecido como un apóstol por Jesucristo. ¿Entendió ahora, hermano? Había sido establecido el apóstol como un apóstol, amén, por Jesucristo mismo. Qué lindo, amados hermanos. Pablo le dijo, o Saulo, yo soy a quien tú persigues. Ese es el llamado tremendo. Además hay una firma ahí que su nombre o su nombramiento, más bien dicho, había sido de un origen del cielo. Amén. ¿A dónde había sido su origen? Del cielo. La voluntad de Dios que habla aquí el apóstol San Pablo, hermano, es enfático. Amén. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y ahí me quiero parar un poquito en la vida de muchos hombres, porque estamos viviendo tiempos bien difíciles, amados. Tiempos duros, en donde mucha gente ha cobijado esa fiebre de la apostolitis, por decirlo así. Cualquier persona que quizás solo tenga su esposa y sus 2 hijos en una congregación, ya dice ser un apóstol, sin saber cuál es el significado de la palabra apóstol. Pero no solamente aquí en Sudamérica se ven esas cosas, sino también en Centroamérica y aquí en los Estados Unidos. Se ven esas cosas, hermanos, tan tremendas, donde hombres que quizás no han cursado, hermano, ni siquiera un seminario teológico, se dicen ser apóstoles. Aleluya, hermano, y por ende se toman un título que no les pertenece. Pero Pablo está diciendo que el ser apóstol era por la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Por la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios tiene que ser específica en cada uno de nosotros, porque, hermano, no puede ser que un hombre, una mujer se pare aquí simplemente porque, ¿qué le diré? Sabe 2, 3 versículos de la Biblia de memoria, o se sabe todos los libros que están al principio de la Biblia. Allí el índice se lo sabe de memoria. Eso no quiere decir que es un apóstol. Amén, amados hermanos. Esto es algo muy delicado. Es algo delicado lo que Pablo está poniendo, porque no quería Pablo presentar, hermano, de una manera como una opinión que le estaba dando, sino bajo la perspectiva divina, porque la obra no le pertenece a los hombres, la obra le pertenece a Dios. Bendito su nombre, amén, amados hermanos. Pero nosotros los hombres nos hemos adueñado. Hay mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres que están en los púlpitos que se han adueñado de la congregación. Ellos mandan a la congregación qué es lo que debe de decir y qué es lo que no debe de decir. No hay libertad. Amén. Pero es un gozo y un privilegio poder ser llamado por el Señor. Los destinatarios de esta carta era Corintio de nacimiento. No se le escribió a Éfeso, que se lo llevaban a Corintio, no. Esta carta es exclusivamente a los corintios, porque Pablo, cuando estaba en su viaje misionero,
en la predicación de la palabra se convirtió mucha gente y allí nació la iglesia de Corintio. El estilo y la vida, hermano, que llevaba mucha gente para Pablo era muy importante, porque solo Cristo puede cambiar nuestra vida. Solo Cristo nos pudo dar una vida espiritual, nos quitó lo mundano de nosotros, ¿correcto, hermano? Y nos dio amor para la gente que no es convertida. Amén, amados hermanos. Entonces, hermano, hay algo bien fuerte en esta parte, porque no solamente Pablo está hablando del pesar de que él tenía de la gente que no se había convertido. Para Pablo, el que la gente de esa parte de Corintios no se había convertido a Cristo, para él como para ti debe de ser importante. Porque existimos como iglesia, hermano, todos mis hermanos que me están mirando, existimos como iglesia porque alguien vino y nos habló de Cristo. Alguien vino y se tomó ese tiempo de pagar un programa de radio, un programa de televisión. Alguien hizo un papel llamado tratado y te lo dio a ti. Alguien llegó a la televisión y habló de Cristo y tú lo miraste y se convirtió. Alguien llegó a las oficinas de la radio y tomó esa parte y habló de Jesús y tú escuchaste aquel mensaje. Amén, amados hermanos. Entonces, lo que la iglesia le debe de preocupar no es tener bonitas bancas, no es tener un bonito techo, un bonito piso de la iglesia, hermano, o del templo. No es, amados hermanos, el ornamento, aunque sí es importante. No podemos tener un templo todo feo, todo sucio. Pero lo interesante que debe de haber en nosotros como creyentes, lo importante que debe de haber en nosotros son las almas, son las personas. Amén, amados hermanos. Por eso es que la iglesia existe. Por eso es que la iglesia está en esta tierra, porque tiene su existencia en Jesús. Y su llamado es un llamado a evangelizar a las naciones. Amén, amados hermanos. Entonces, Pablo se identifica como esa persona llamada, amados hermanos. Vamos a ver el versículo 2 del capítulo 1. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A dónde estaba? En Corinto. Mire qué lindo. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Y a su nombre, hermanos amados. Por eso le dije yo que el destinatario de esta carta era de nacimiento Corinto. Y el estilo, ese estilo de vida que era muy importante para Pablo, cómo poder llamar atención a la iglesia que se había desviado de las cosas de Dios. Amén. Allí en esa ciudad habían grandes maestros filósofos. En esa ciudad existía gente tremenda, hermano, que sabía muchas cosas, pero fuera de eso, hermano, había una mezcla de filosofía como libertinaje, placer y religiosidad. ¿Quién vive, hermanos? Alabe al Señor. A pesar de la presencia de estos elementos negativos entre los corintios, Pablo ama a nuestro Dios. Entonces, no solamente los corintios habían sido llamados a ser santificados, dice el versículo 2, o a ser santos, sino a todos nosotros. Los que hemos conocido a Cristo, hermanos, los que hemos conocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, hemos sido llamados. Estas palabras que Pablo implica aquí, estas dos palabras que son santificados o santos o apartados, amados hermanos, los hermanos compartían, mire qué lindo, el mismo llamamiento a todos los que en esa época vivían en otros rumbos. ¿Aló? A todos los hermanos que les había llevado
ya sea Pedro, ya sea Pablo, ya sea Mateo, Juan o Lucas, el santo evangelio. Dice, a los que están o los que invocan el nombre del Señor en los confines de la tierra. Eso quiere decir, hermano, que aquellos hombres y mujeres llamados en los Corintios a ser santos, oraban ya por nosotros. ¿Escuchó? Le pedían a Dios que ese evangelio precioso llegara hasta los confines del África, del Asia en aquellos tiempos. Qué lindo es el Señor. Para que esos hombres y mujeres que eran paganos en aquel tiempo conocieran a Jesús y fueran santos. Aleluya. Debemos nosotros distinguir esa parte linda, hermano, de que tú y yo hemos sido llamados por Jesús. Hemos sido llamados ¿a qué? Por Jesús. Ya voy a terminar. El versículo 3 dice así de 1 Corintios 1:3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y de qué, y del Señor Jesucristo. ¿Qué hay? Gracia y paz. Ese es el estilo de vida que debemos de llevar todo. ¿Qué? Gracia y paz. ¿Qué debemos de hacer? El estilo de vida, llevar gracia y llevar paz. Porque esa es una expresión que Pablo hace, una expresión externa. Cuando creemos en Cristo tenemos ¿qué? Gracia. Cuando hemos conocido a Cristo y le servimos tenemos paz. ¿Qué tenemos? Gracia y tenemos paz. ¿De quién? ¿De la esposa? ¿Del esposo pues? ¿De los hijos? ¿Del dinero que tenemos en el banco? ¿De las tierras que tenemos ahí? No, hermano. Esa gracia y esa paz que está en cada creyente, donde quiera que me mire, la da Dios. Esa gracia y esa paz es de Dios, bendito su nombre, manifestada por ese Dios poderoso a cada uno de nosotros como ese cuerpo de Cristo que somos. Debemos de imitar la forma de vivir de nuestro Salvador. Debemos de imitar nuestras actitudes, aunque sean comunes, hermanos, como ciudadanos del reino. Debemos de tener paz y debemos de tener gracia. Porque hay gente, aunque fuera chaparrita, aunque fuera narizón, aunque fuera pelo paradito, debe de tener gracia. Pero hay gente que es bien simpática, de ojos de color, bien, ¿cómo le diré? Muy simpática la persona y no tiene gracia. Hay gente pobre sin gracia, porque no es la pobreza, no es el dinero la que nos da la gracia, ¿correcto? Porque hay gente rica, hermano, que tiene gracia, y hay gente pobre que tiene gracia. Entonces, no son esos elementos los que nos permite tener gracia y paz. Es Dios, es Jesús, y a su nombre, hermano. Eso se manifiesta en nuestra vida cuando aquella palabra divina llamada la Biblia la empezamos a saborear en nosotros. Qué lindo es nuestro Dios. No solamente somos cristianos, sino tenemos evidencias dentro de nosotros que hemos sido transformados por Jesús. Amén, amados. ¿Me entendió? Dije yo que debemos de tener evidencia dentro de nosotros que hemos sido transformados. Porque hay creyentes que tienen una cara de limón. Hay creyentes que están en la congregación y están enojados con la mujer. Hay creyentes que están enojados con el marido. Hay gente, hermanos, que están enojados con los hijos. Allá está el hermano en las sillas o en las bancas de la izquierda, y la hermana está así apartada en las sillas de la izquierda o de la derecha, hermano. Están separados. Es tremendo. En la casa están separados y le sirven a Dios. Debemos de tener ese cuidado de poder reconciliarnos si hay problemas dentro del hogar, si hay problemas dentro de nosotros con los demás hermanos dentro de la congregación, y no tener una cara larga
no tener alegría, hermano, eso implica dentro de nosotros que no está el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. El Espíritu Santo nos da alegría, nos da paz y seguridad. ¿Cuántos alaban al Señor? Dentro de la iglesia, hermano, debe cada uno de nosotros sentir paz. Aunque le estén tirando a usted el predicador, aunque el mensaje diga, bueno, ese mensaje lo dijeron para mí, a saber si mi esposa contó ese problema, a saber si mi esposo contó al pastor ese problema que tenemos, que quizás no lo ha contado, sino que el Espíritu Santo está descubriendo aquello. Amén. Entonces, debemos como cristianos, vuelvo a repetir, dar evidencias que hemos sido transformados por Jesús. Aleluya. Pero no vamos a encontrar una iglesia perfecta. ¿Escuchó? No vamos a encontrar una iglesia perfecta, amados oyentes. En muchas iglesias hay problemas, hay pleito, hay divisiones, hay falta de fe, hay de toda clase de problemas dentro de la iglesia. Y mucha gente se aferra, se agarra, hermano, de eso, porque ven a los hombres, hermanos, ven los errores de los hombres y se van de la iglesia y andan buscando una iglesia perfecta. Escuche, hermano, andan buscando una iglesia donde no haya problema. No hay iglesia que sea perfecta, porque estamos viviendo aquí en esta tierra. Amén. No hay una iglesia que todo esté bien. Por ende, el mensaje, hermano, o el tema del mensaje es la iglesia que lo tenía todo. Todo lo tenía Corintios. Tenía, hermano, problemas también. Hay gente que vamos a encontrar que nos va a desanimar. Hay gente que no tiene paz en la iglesia. Camina para allá, camina para acá, no tiene paz. Se quiere ir para la casa, está mirando el reloj de su muñeca, de su mano, se quiere ir para la casa. Esta persona no tiene paz. Pero qué casualidad, cuando estamos al frente de la televisión, podemos pasar hasta 4 o 5 horas viendo la novela muchas veces y estamos tranquilos. Pero todo es que escuchemos la palabra, que leamos la palabra. Y no solamente estamos sin paz, sino nos dormimos. Nos dormimos, casualidad. Experimenten usted, lea la Biblia, hermano, y va a ver que se va a dormir. Es más, mucha gente practica el que cuando se va a acostar, hermano, pone la Biblia en su pecho. Ahí pone la Biblia en su pecho con una almohada. Mire qué tremendos somos. Muy faltos de disciplina. Pero en la Biblia. Pero, hermano, cuando miramos la televisión, aleluya, no la ponemos en el pecho porque pesa mucho. ¿Me explico, hermano? Entonces debemos siempre tener paz en nosotros y debemos de ser personas, bendito sea el Señor, con Cristo en nuestros corazones. Pablo, voy a dar un poquito más, tiene unas bases doctrinales de exhortación. Vamos a irnos a la Biblia una vez más. Amén. En el inciso, vamos a hacer un inciso del versículo 2, donde Pablo dice, el 1-2 de Primera de Corintios, a la iglesia de Dios. Que quiero abrir un inciso allí, inciso A. La iglesia, ¿a quién le pertenece? ¿Al apóstol? ¿A la pastora? ¿A quién le pertenece la iglesia? ¿Al pastor? A los músicos, pues, hermanos. ¿A quién le pertenece la iglesia? Porque muchos de nosotros, como decía casi al principio, nos enseñoreamos de la iglesia. Creemos que somos los dueños de todo. Conocí a alguien, con mucho respeto le digo, donde se decía en esa iglesia que tenía el deber, la congregación, la membresía tenía el deber de traerle carne al pastor. Oiga, hermano, bistec al pastor, y él ponía una lista de las familias que debían de traer el lunes, el martes, el miércoles. Es algo tremendo, hermano. Ahí queda agüita el hermano. Es algo tremendo, hermanos, el poder que nosotros no hayamos comprendido, escuche, o entendido
que la iglesia no le pertenece a una denominación. La iglesia no le pertenece a un concilio. La iglesia no le pertenece a un pastor, ni a un apóstol, ni a un ¿qué? A un profeta, a una profeta. No le pertenece. La iglesia le pertenece a Dios. Bendito su nombre. Él la compró en la cruz del Calvario. Él la compró con precio de sangre. Bendito su nombre. Por eso es que Pablo hace este énfasis en este inciso que abrí a la iglesia de Dios. Note Pablo cómo es específico. Esta congregación de Corintio no pertenecía a Pablo porque la fundó Pablo, sino que era propiedad de Dios. Amén. Todo lo que usted y yo debemos de hacer es permanecer en Cristo. ¿A dónde debemos de permanecer? En Cristo. Note el versículo 4. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Note esa parte tan interesante cuando la iglesia le pertenece a Dios, cuando la iglesia le pertenece a un concilio, a la iglesia X, hermano, al concilio X, no hay estas bendiciones. Las bendiciones, cuando usted sabe y conoce que usted le pertenece a Jesús, hermanos, son abundantes. Amén, amados hermanos. Por eso es que todo mérito le pertenece a la persona de Jesús. Cuando hablo de méritos, me estoy refiriendo a los derechos de la iglesia que le pertenecen a Jesús. No fue ningún papa que levantó la iglesia. No fue, hermano amado, nadie en esta tierra, ningún hombre. Es Jesús. Él viene a traer su iglesia. Él viene a traer de los cuatro cabos de la tierra a su pueblo, a su pertenencia. Eso nos debía de ampliar a nosotros, dentro de nosotros, eso bello y eso lindo y esa gracia, hermano, que tenemos nosotros de habernos el Señor Jesucristo comprado con su sangre. Podemos darle palmas al Señor, aleluya. La posición de privilegio que se da a la iglesia no se deben a distintivos nacionales, escuche hermano, o raciales. No porque pertenece, hermano, al tercer mundo, no porque pertenece a Europa, la iglesia está ubicada allá, hermano, no es con esos rasgos distintivos nacionales o racial. Aunque la iglesia esté metida en la selva, aunque la iglesia esté metida en la espesura de los montes, le pertenece a Jesús, aleluya. Los privilegios que la iglesia recibe son privilegios de lo alto, de Dios, aleluya. Y la oposición que pueda tener la iglesia es opuesta a Jesús. Porque el que se opone a la iglesia se opone a Jesús. Si hay alguien que nos está mirando que se opone a las cosas de Dios, a dejar ir a su esposa a la iglesia, a dejar ir a sus hijos a la iglesia, usted se está enfrentando con Jesús igual que Pablo. Usted se está enfrentando a algo más poderoso que usted. Y en cualquier momento Dios lo va a tirar también, igual que Pablo, al suelo. Porque no podemos ganarle a Dios. No podemos competir con Dios. Dios es más grande y Dios es más poderoso que cualquier ejército humano. Dios es grande y poderoso. A Él servimos. En Él confiamos, ¿correcto? Sin importar cada uno de nosotros de dónde somos, de dónde nacimos, pero estamos juntos. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. La forma, hermano, como sea la estructura del templo, cuadrada para arriba,
a los lados, sea pequeña o grande, no podemos decir nosotros la iglesia pequeñita, la iglesita, no podemos decir eso, porque la iglesia de Dios es grande. Porque la iglesia no se mide, la iglesia del Señor no se mide por la gente, por la membresía que está, sino, amados hermanos, porque hay personas convertidas a Cristo. Hay hombres y mujeres, hermanos, nacidas de nuevo. Por eso es que Pablo se está refiriendo a esta parte preciosa. Yo insto a usted, hermano, a poder seguir adelante glorificando al Señor con todo su corazón. Hay un énfasis tremendo que pone Pablo para corregir los problemas y se encuentra en los versículos 4. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y sigue hablando, el 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en Él. Amén. En el día de nuestro Señor Jesucristo. Podemos darle un aplauso, papá. Aunque somos humanos los que componemos la iglesia y podamos tener errores y cosas negativas al respecto y puedan hablar de ti porque has dado lugar a un mal testimonio, puedan hablar de tu iglesia donde tú te congregas por haber pasado quizás por alto esa santificación que debía de haber habido en tu vida, varón de Dios, mujer de Dios. A pesar de los problemas, nos podemos reflejar en esta parte de Corintios, en esta congregación de los Corintios, que no podemos pasar por alto, hermano, algo tan importante, amén, en esta iglesia de Corintios que existió en los tiempos neotestamentarios, allá por el año 56 después de Cristo, amén. Pero Cristo bendijo a esa iglesia. Cristo tomó ese lugar lindo en esa iglesia y a través de estos hombres de Dios como Pablo enseñaron a la membresía a adorar a Dios. Enseñaron la doctrina del Señor a los corintios. Amén. Aunque mucha gente que me está escuchando le ha costado adaptarse a esa iglesia, quizás porque se trasladó de un pueblo a otro pueblo, quizás porque se trasladó de un estado a otro estado, de un país a otro país, y le ha costado por adaptarse a esa iglesia, pero aunque no hable igual que su pastor, aunque no canten igual que los músicos de su iglesia, usted pertenece a Jesús. Amén. Usted y yo pertenece al pueblo del Señor. Usted es el pueblo del Señor, el cual debe de adorarle a su maestro, cantarle a su maestro, porque debe de saber que usted es pertenencia de Jesucristo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Debemos de ser fieles. Debemos de ser fieles a Dios. ¿Correcto? Debemos de adaptarnos a las cosas espirituales. Debemos, hermano, de sujetar esta carne para que venga la bendición espiritual de nuestro Salvador y desear siempre estar en la casa del Señor. Amén. Por eso es que asimismo Pablo, hermano, agradece a Dios por la posición espiritual que tenía él a través de Jesucristo. Gracias doy, dice el 4, a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que Dios, amén, fue dada en Cristo Jesús.
Cuando usted y yo buscamos a Dios, hay bendición. Cuando usted y yo servimos a Dios, Dios nos pone en un lugar que Él quiere. Cuando usted y yo nos entregamos del todo al Señor, sin barreras, sin un pero, hermano amado, Dios nos hace auténticos cristianos, porque debemos serlo. Debemos ser auténticos cristianos, no de diente a labio, no cristianos de domingo, no cristianos de sábado, simplemente, y en la iglesia eres cristiano el domingo, el sábado, y el lunes hasta el viernes eres mundano en cualquier parte, en tu casa, en la vecindad, en la escuela, en tu barrio, en tu trabajo. Debemos de serlo en todo lugar. Debemos de serlo en todo momento, cristianos genuinos. La iglesia necesita cristianos genuinos, llenos de fe, llenos de convicción. Amén, amados hermanos. Porque todo eso lo tienes tú, lo tengo yo a través de la gracia del Espíritu Santo. Aleluya. Todo logro que hemos hecho en las cosas de Dios es gracias a Él. Amén. Dele palmas al Señor. No es por el dinero que hemos dado, no es por el terreno que hemos donado para que sea la iglesia o la casa pastoral. No es por eso que he alcanzado méritos, hermanos. Los méritos se alcanzan cuando tú y yo tenemos una relación vertical con Cristo. Cuando nuestra vida, hermano, lo que hemos logrado en mi trabajo, en la escuela, en la universidad, se lo ponemos a los pies del Maestro. Porque Dios es bondadoso. La base de todo lo que somos nosotros es adorar a Dios. Y con esto casi termino, versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Amén. Vuelvo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En toda palabra y en toda, ¿qué? Ciencia. ¿Cómo estaban los corintios? Enriquecidos, tanto en palabra como en conocimiento. Corintios sabía muchas cosas, hermano. Corintios sabía escudriñar la Biblia. Corintio tenía gente, hermano, estudiosa, maestros de maestros. Mire qué calidad de hombres, de personajes estaban en Corinto, hermano. ¿Cómo no iba a saber estos hombres y estas mujeres, hermanos? Fuera de ellos, Dios los había bendecido. Amén. Sabían toda la doctrina bíblica, porque eran gente que se profundizaban en la palabra. No daban mensaje ni enseñanza superficial. Yo le llamo de brinco y sombrerazo, sino que ellos se metían en la profundidad de la palabra. Bendito sea el Señor. Aunque mucha gente no le gusta, hermanos. A mucha gente no le gusta profundizarse en la palabra. Solo le gusta lo superficial. Está acostumbrada a esos brincos y sombrerazos. Solo lo superficial, pero Corintio no era así, hermanos. Corintio era una iglesia que se estaba ensanchando, oiga, entre los mejores maestros, entre quienes estaba Pablo, estaba Pedro y estaba Apolos, hermanos. ¿Qué más querían los corintios? Amén. Hay congregaciones, hermano, donde el presidente de la nación, hermano, es creyente y asiste a una iglesia. Hay iglesias que, hermano, tienen a maestros de universidades cristianas y se congregan en esa iglesia. Hay iglesias donde hay músicos que Dios les ha dado músicas bellas, conocidas en todo el mundo, hermano. ¿Me explico? Pero mire, podemos tener todas esas cosas. Podemos tener un testimonio público conocido. Podemos predicar el mensaje de Cristo confirmado en nuestra vida. Pero demostrar que en nuestra vida existe Cristo en todo momento debe de ser nuestra lucha. Amén. Que nada ni nadie nos robe a Cristo. ¿Cristo se puede robar?
Se puede ir de nosotros cuando pecamos. Se puede ir de nosotros cuando nos desactivamos, cuando ya no somos activos. Amén. Cuando ya no evangelizamos, cuando, hermano, ya no asistimos a la casa de nuestro Dios. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Así que para terminar, un cariñoso saludo. Espero que sea de mucha bendición este mensaje, esta enseñanza que con todo mi corazón pudimos hacer en este hermoso día. Y se despide de ti tu hermano y amigo Salvador Cruz. Escríbenos y con mucho gusto yo voy a atender esta escritura que tú nos puedas mandar, y háblanos por teléfono. El área es 213 aquí en los Estados Unidos y el teléfono es 709-2723, y con todo mi corazón yo contesto esa llamada. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.